Dios les bendiga, qué bueno estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y meditaba en las respuestas que escuchaba al decir, ojalá la noche dure mucho tiempo, porque no quiero despertar mañana, porque sé que tengo compromisos que pagar, deudas que pagar, y no quiero enfrentarme a esa situación. Y empecé a meditar en todo esto y de verdad cuántas veces no nos hemos sentido tan angustiados, tan preocupados, tan afligidos, que no queremos que la noche termine. Queremos acostarnos y que la noche dure muchas, pero muchas horas, aún días, porque no queremos enfrentar las situaciones difíciles, porque no queremos que nos lleguen a tocar la puerta para cobrar. No queremos que el banco nos llame para decir que si no pagamos va a ser embargada nuestras propiedades. Y me preguntaba, ¿cuál es la causa por la que nos sentimos de esta manera? ¿Cuál es el motivo por el cual nos sentimos afligidos o nos sentimos ofendidos, nos sentimos angustiados, nos sentimos destruidos muchas veces? ¿Cuál es el motivo por el cual nos sentimos a veces hasta traicionados o defraudados? Y le decía eso al Señor. Y empecé a leer la palabra y pude enterarme de que en el libro de Hebreos estaba la respuesta. Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos. Bueno, pero sabemos que el que lo escribió fue inspirado por el Espíritu de Dios. Creo que esta es la respuesta por la cual nos llegamos a sentir afligidos, traicionados, destruidos. Y es por el hecho de que muchas veces hemos puesto toda nuestra confianza en lo que puede estar delante de nosotros, en lo que puede estar delante de nuestros ojos. Y esto está mal, porque no podemos confiar solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Debemos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y ese autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. Puesto los ojos es fijar nuestra confianza en Dios. Puesto los ojos es anclar nuestra fe en el Señor. Y eso debe ser una constante para usted y para mí. Una constante donde todos los días terminemos en la noche diciendo, Señor, hoy plenamente he confiado en ti. Y mañana al despertar seguiré confiando solo en ti. Muchas veces confiamos ciegamente en las palabras que nos prometen las personas. Confiamos, en otras palabras, en personas, en empresas. Confiamos en nuestras habilidades, llegamos a confiar en nuestras capacidades, llegamos a confiar en el dinero que podemos tener en ese momento. Pero nos cuesta confiar y creer en las palabras y en las promesas que Dios nos da. Confiamos ciegamente en lo que un hombre pueda decirnos y lo damos por sentado, pero desconfiamos en lo que Dios nos dice en su palabra. Esto es lo que nos lleva muchas veces a vivir en angustia, a vivir en estrés, a vivir preocupados, desesperados. Debemos aprender a descansar en Dios. Aprender a confiar en Dios, a descansar en nuestro Señor. Y Dios sabía que íbamos a tener preocupaciones, que íbamos a tener situaciones difíciles. Por eso Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, dice que de nada debemos estar afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor
en toda oración. De nada debemos estar nosotros afanados, sino que debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Tremendo esto. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si usted nota este pasaje, vamos a darnos cuenta que el Señor nos exhorta a que no vivamos preocupados, que no nos preocupemos por nada, sino que más bien oremos por todo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y démosle gracias a Dios. Adelantémonos del milagro. Adelantémonos de lo que Dios ya está haciendo. Por eso, ¿cómo nos vamos a adelantar del milagro? Cuando usted descansa en Dios y le da gracias a Dios por todo lo que Dios ya ha hecho por usted. Esta es la manera donde vamos a experimentar la paz de Dios. Una paz que va a superar todas nuestras angustias. Y la paz de Dios, esa paz que Dios nos da, Dios va a cuidar nuestro corazón, Dios va a cuidar nuestros pensamientos, Dios va a cuidar nuestra mente. ¿Por qué digo que Dios, o mejor dicho, porque el Señor dice en su palabra que Dios cuidará nuestros pensamientos, nuestra mente? Porque el afanarse solo traerá ansiedad a la persona. Porque cuando una persona vive en ansiedad, esa misma ansiedad lo va a llevar a tomar malas decisiones. Porque cuando usted toma malas decisiones, es porque usted ha abierto las puertas de su mente para que vengan malos pensamientos. ¿Sabe? Satanás está presto, está listo para susurrar pensamientos de muerte, pensamientos de destrucción. Esta es la causa por la cual muchos terminan en el suicidio. Perdone que me haya equivocado aquí. Pero muchos terminan en el suicidio porque han dejado que su mente se abriera para recibir esta clase de mensajes. Porque Satanás susurra y nos dice: nunca vas a poder pagar, nunca vas a salir de la cárcel, nunca vas a salir de esa enfermedad. Y esto angustia a la persona, eso lo lleva de aflicción y desespero. No podemos correr desesperadamente, asustados como si fuéramos ratones mojados, corriendo en el primer ruido que escuchemos. No podemos correr angustiados, asustados, cada vez que enfrentemos crisis o situaciones difíciles. Cada vez que usted enfrente situaciones difíciles, querido amigo, yo le recomiendo lo que dice Filipenses, que llevemos en oración todas nuestras necesidades, que oremos por todo, que confiemos en Dios. Él sabrá respondernos, Él sabrá ayudarnos y le aseguro que saldremos en victoria. No podemos correr desesperadamente, asustados. Debemos aprender a descansar en Dios, a descansar en el Señor. Que ningún pensamiento del enemigo anide sobre su cabeza. Escuchaba una vez a alguien decir: no somos culpables o no podemos evitar que aves pasen sobre nuestra cabeza, pero sí somos responsables y podemos evitar de que esas aves aniden en nuestra cabeza. No podemos evitar que vengan a veces pensamientos, pero no podemos aceptar que esos pensamientos se aniden en nosotros y nos hagan daño.
Recuerde que Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro favor. Dios está a tu favor. La palabra nos enseña que tengamos por seguro esto, dice en Mateo 28. Yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. La palabra me dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Es una seguridad que Dios nos da y debemos aferrarnos a ello. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el mismo Señor en su palabra. Usted no está solo. Usted cree que está solo, pero usted no está solo. Dios no te ha soltado, Dios no te ha abandonado, Dios no se ha olvidado de ti. Es que usted mismo se ha querido aislar de Dios, se ha querido olvidar de Dios, ha querido estar solo. Pero el Señor, su intención es que siempre esté con nosotros todos los días. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Contamos con la ayuda de nuestro amado amigo Espíritu Santo. El Señor dice en la Nueva Versión Internacional, dice en Juan 14, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Bonito este pasaje. Y yo rogaré al Padre para que esté con usted y conmigo siempre. No en algún momento, sino siempre. Aprendamos a entregarle todas nuestras crisis, todas nuestras cargas a Dios. Aprendamos a entregarle al Señor todos nuestros problemas. Dice la palabra, venid a mí, venid a Él. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Si se siente cargado, si se siente atribulado, vaya al Señor, vaya a los pies de Jesús y entréguele su carga. Dígale la situación que está enfrentando. Dígale cómo se siente. Dígale cómo está su estado de ánimo. Entréguele la carga al Señor. Entréguele el control y deje que Dios sea el que obre a su favor. Vivamos bajo la mano poderosa de Dios. Eso es estar bajo el control de Dios. Dice el Señor que Él llevó cautiva la cautividad. Jesús venció la muerte. Jesús venció todo principado de las tinieblas y los exhibió públicamente. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Si usted busca a Dios, si usted busca a Jesús con todo su corazón, usted va a entender esta palabra. La Biblia nos narra en 1 Corintios capítulo 15 una verdad que debemos nosotros tener todos los días. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 55 y 57. Vamos a ver lo que el Señor nos habla a través de este pasaje. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto habla que la muerte no tiene poder sobre usted ni sobre mí. Esto habla que la muerte y cualquier demonio de las tinieblas que quiera robarnos la paz, que quiera robarnos todo lo que Dios ya ha declarado para nosotros, no tiene poder, ha perdido el poder, ha perdido la autoridad en usted y en mí, en nuestra familia, en todo lo que nosotros emprendamos, porque Jesús, como está con nosotros, entonces somos más que vencedores. Amén.
Somos vencedores, somos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender a vivir una vida en victoria. Tenemos la victoria ya asegurada, pero en muchos parece que vivamos en derrota. Demostramos derrota, demostramos fracaso, demostramos pobreza, cuando es todo lo contrario. El Señor ya venció por nosotros. Solo necesitamos creer en el Señor, solo necesitamos vivir en el Señor, vivir conforme a lo que Dios ya ha declarado. Un día los discípulos se encontraban en una barca y se desató una gran tempestad. Tremendo. Dice que Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Y en medio de ese lago, en medio de ese viaje, dice que una gran tempestad, una gran tormenta se desató. Y lo que me asombra es que dentro de esa barca habían hombres expertos de navegación, como Pedro y otros compañeros, Jacobo, expertos en la pesca, expertos en salir a la pesca. Y dice que en medio de ese viaje se desató una gran tormenta, una gran tempestad. Y lo sorprendente dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Y los discípulos, atemorizados, llenos de miedo, llenos de temor, corrieron desesperadamente. Y mirando que Jesús estaba acostado, le despertaron, diciéndole, dice la Biblia, que gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Miren la actitud de los discípulos. Llegaron angustiados porque venían de estar viendo la tormenta que cogía cada vez más fuerza. Y llegaron a cuestionar a Jesús, a cuestionar al Señor. ¿Cuántas veces, por estar mirando nosotros la tormenta, por estar mirando nosotros la crisis, por estar mirando nosotros los problemas, terminamos cuestionando a Dios? Terminamos ofendiendo al Señor con nuestras palabras. Terminamos reclamándole a Dios por los problemas. Y esto ocurre cuando nos dejamos impresionar por las tormentas. Cuando usted se fija solamente en el problema y no mira a ningún lado, usted se desespera, se angustia y termina reclamándole a Dios. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo? Porque su mirada estaba puesta en la tormenta. ¿Por qué tenemos miedo hoy a enfrentar esas crisis que se nos están presentando? Porque puede ser que estés mirando solamente la crisis. ¿Por qué no saben muchas personas hoy qué hacer? Porque se acumularon las deudas, porque tienen deudas por pagar, porque sus familias se están destruyendo, porque sus hijos han tomado dirección equivocada, han tomado decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Porque muchos hoy angustiados están reclamándole a Dios solo porque han puesto la mirada en el problema, en lo que es terrenal, en lo que es efímero, y no han puesto su mirada en Jesús. Los discípulos solo se fijaron en la tormenta. Y quiero preguntar, ¿cuándo fue el momento, cuándo la situación empezó a cambiar para los que iban en la barca? Todo empezó a cambiar cuando ellos dejaron de mirar la tormenta y empezaron a mirar a Jesús. Cuando ellos direccionaron, corrigieron su mirada
Cuando ellos se fijaron en Jesús, la situación empezó a cambiar. Note esto, que los discípulos fueron donde Jesús a consultarle, a decirle la situación en que estaban enfrentando. Pero la tormenta continuaba afuera y cogía fuerza. Solo cuando le dijeron a Jesús y Jesús tomó el control, la tormenta desapareció. Cuando usted pone los ojos en Jesús, puede ser que sigas escuchando las voces de la crisis, del problema, de la situación difícil. Pero si su mirada sigue puesta en Jesús, el Señor tomará el control y todo problema se disipará. Porque el Señor tiene la autoridad. Y esa misma autoridad ahora Dios la ha puesto en nosotros. Y no necesitamos correr a un lugar para ver a Jesús. Porque el Señor dice que ahora el Señor está en nosotros, habita en medio de nosotros. Por eso tenemos autoridad en Jesús a decirle a toda tormenta, a toda crisis, que desaparezca, que se calme, que se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Los discípulos tuvieron miedo y es normal que podamos sentirnos con miedo en algún momento, pero tenemos en Cristo Jesús autoridad para decirle a la enfermedad, para decirle a la crisis que se vaya, que se eche a lo profundo de la mar. Un hombre llamado Acán quitó su mirada, quitó sus ojos en Dios, quitó su mirada en las instrucciones que Dios le había dado a su siervo Josué, y puso sus ojos en lo terrenal, en lo efímero. Acán puso sus ojos en los lingotes de oro que encontró en el manto babilónico. En otras palabras, Acán puso sus ojos en lo que no era estable, en lo que era pasajero. Y si lo vamos a la palabra, Acán puso sus ojos en lo que Dios había consagrado para él. Acán puso sus ojos en lo que le pertenecía a Dios. Cuando usted pone sus ojos en lo que no es suyo, en lo que le pertenece a Dios, eso te va a llevar a un fracaso tremendo. Acán puso sus ojos en lo que no debía poner sus ojos. Y esto lo llevó no solo a una crisis personal, sino lo llevó a una crisis familiar. Acán, por poner los ojos en lo que no debía ponerlo, terminó destruyendo su vida, terminó destruyendo su familia, terminó destruyendo todo lo que pudo haber conseguido. Cuando usted pone sus ojos en lo que no es de Dios, cuando usted pone sus ojos en lo que no tiene que poner sus ojos, te destruirá. Un hombre llamado David, un día de ociosidad, un día de quedarse en el palacio y de no salir a la batalla, de no salir a la guerra, se quedó mirando lo que no tenía que mirar. Puso sus ojos en una mujer que no era su esposa, puso sus ojos en algo que era prohibido, y por poner sus ojos en lo que no era de Dios, terminó trayendo maldición para toda su generación. Cuando usted pone sus ojos en lo que no es de Dios, traerá maldición para ti. Cuando usted pone sus ojos en algo que no es de Dios, se abrirá una puerta donde Satanás va a entrar y va a venir a destruir y va a venir a robar todo lo que Dios ha dado para tu vida. Cuando dejamos deslumbrarnos de todo aquello que el mundo puede ofrecer, que lo temporal puede ofrecer, como la fama,
como el poder, como los títulos y tantas cosas que hoy se han convertido en algo importante para esta generación, terminaremos o terminarán esas personas ahogándose, terminarán esas personas vacías, en una vida engañosa, terminarán en una vida ilusoria, terminarán en una vida sin Cristo y perdidos del propósito de Dios. Usted no sabe, si usted no sabe para qué Dios te tiene, vas a vivir una vida sin rumbo. Si usted no sabe para qué Dios te llamó, vas a vivir una vida dando vueltas en el desierto. Debes entender para qué Dios te ha llamado, cuál es el propósito de Dios en su vida. Por eso vemos a muchos jóvenes comenzando una carrera universitaria y se inscriben en la Facultad de Medicina y empiezan su primer semestre, su segundo semestre, hasta su tercer semestre estudiando medicina. Pero en un momento dicen, esto no es lo que yo quiero, y dejan de estudiar medicina y se inscriben a estudiar ahora economía, algo totalmente diferente a lo que venían haciendo. Y hay otros que siguen en su segunda carrera y al cabo de unos semestres desiertan y vuelven a comenzar otra carrera diferente y toda su vida se la pasan sin saber para qué son buenos, para qué han sido llamados. Esta es la condición de muchos hombres que no saben para qué Dios los llamó, porque no han querido poner sus ojos en Cristo. Cuando usted pone sus ojos en el Señor, se va a dar cuenta para qué Dios te llamó. Y el Señor nos llamó para ser luz, para ser cabeza, para gobernar, para que nuestra familia sea de bendición, para que podamos dejar a nuestras generaciones herencia de bendición, herencia del Espíritu Santo. Cuando usted busca a Dios con todo su corazón, usted va a encontrar su verdadero propósito en la vida. Deje que Dios lo lleve a las mejores oportunidades. Deje que Dios sea el que le guíe y le muestre dónde están las mejores oportunidades. Porque Dios conoce el camino, Dios conoce la ruta, Dios sabe. Dejemos que sea Dios quien vaya delante de nosotros. Entreguémosle a Dios toda nuestra vida. Aún entreguémosle todas nuestras cargas al Señor. Solo tenemos que confiar en Jesús. Solo tenemos que confiar en el autor y consumador de la fe. Solo tenemos que mirarle a Él. Solo tenemos que buscarle a Él. Me gusta cómo David expresa su confianza en Dios cuando leo el Salmo 23. Me gusta cómo David empieza en el Salmo 23 a hablar de lo que Dios es para él, de lo que Dios es para él. David habla de que Dios es su todo. Dios para David es todo para él. Dios para David es en el único en quien confía y que no lo va a abandonar aún en los momentos más oscuros y peligrosos y que aún allí lo va a proteger. David en el Salmo 23 habla de ese Dios que le da lo mejor y se desborda en bendiciones para él. Que Dios, a quien él le sigue, lo honra, porque es en la esencia de Dios honrar a sus hijos. Él se complace en honrarte. Y eso lo entendió David en el Salmo 23. En que ahí David expresaba que Dios le da siempre lo mejor y se desborda por David dándole lo mejor. Vamos a terminar esta parte leyendo el Salmo 23 y me gusta
como está en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es la forma como David se expresa de Dios. Esta es la forma como David ve a ese Dios que está a su lado, que nunca lo ha dejado, aún a pesar de sus errores, aún a pesar de sus crisis, aún a pesar de sus equivocaciones. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos a un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Pero eso depende de usted y de mí. Si colocamos nuestros ojos en Dios, si hoy tomamos la decisión de mirar al Señor y de buscarle, de seguro que muy pronto Dios va a abrir los cielos y sacarte en victoria de todo lo que hoy puedes estar viviendo. Para Dios no hay nada imposible. Solo tienes que creer, solo tienes que buscarle, solo tienes que acercarse a Él. Yo te pido en esta hora que cierres tus ojos y le digas al Señor: Dios, me equivoqué. Estuve buscando donde no debí buscar, pero hoy dirijo mi mirada hacia ti, abro mi corazón a ti y te ruego que seas tú llenándome, que seas tú hablándome, que me ayudes a levantarme. Quiero acercarme, atráeme a ti. Señor, yo te ruego que me perdones, que perdones todas mis equivocaciones, que perdones todos mis pecados, que me lleves a los mejores prados, que me lleves, Señor, de la mano. Quiero ser una oveja, Señor, de tu redil. Acepta mi vida como una ofrenda, porque yo te tomo como mi Dios y mi Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo conmigo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy con mi familia. Y sé, oh Dios, que voy a ver pronto los buenos resultados, la respuesta que tú tienes para con nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hiciste esta oración, si le pediste a Dios de esta manera, estoy convencido de que tu oración ha sido no solamente escuchada, sino respondida por el Señor. Y yo declaro sobre ti, sobre tu familia, que la presencia de nuestro amado Espíritu Santo empieza a tocarle, empieza a ministrar, empieza a moverse en medio de tu vida, en medio de tu casa ahora. El Señor está contigo y por eso tengo la certeza de que ahora esa enfermedad se ha ido, ese dolor se ha ido, esa falencia en tus órganos, ese problema en tu sistema circulatorio, ahora en el nombre de Jesús desaparece. Esa presión alta se normaliza. Ese glaucoma en el nombre de Jesús es quitado de ti, porque ahora eres uno que se acerca a Dios, eres uno que confía en el Señor, eres un hijo amado de Dios. Por eso también quiero, en el nombre de Jesús, declarar ahora en tu vida, escucha esto: Dios va a traer los recursos financieros para que no vivas endeudado, para que las deudas desaparezcan de tu vida. Pero sí te aseguro algo: honre a Dios, dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Propóngase en honrar a Dios con todo
y Dios te hará un hombre próspero, Dios te hará un hombre bendecido, un hombre que va a bendecir a otro. Dios va a hacer de ti una mujer bendecida, una mujer próspera. Tu casa será llena de la abundancia de Dios. Tú que hiciste esta oración, estoy convencido que ahora tus hijos van a ser tocados por el Espíritu Santo. Y ellos no serán llamados más rebeldes, ellos no serán llamados más hijos rebeldes, hijos apartados, nunca más serán instrumentos del diablo, porque tus hijos le pertenecen a Dios. Y tus hijos, el Espíritu Santo va a soltarle de todas esas cadenas y van a convertirse en esos hijos que van a ser de honra para sus padres. Padre, gracias te doy. Bendigo los matrimonios. Declaro que los matrimonios empiezan a restaurarse. El esposo empieza a amar a la esposa y la esposa a amar al esposo, y viene honra sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias por todo lo que vienes haciendo con nosotros, con este ministerio de cielos abiertos. Oro, Señor, que nos permitas extendernos más, para que más personas conozcan de ti, para que más personas reciban de ti, Señor. Gracias te damos. Gracias por cada hombre y cada mujer que se ha inscrito, que hace parte de este ministerio Cielos Abiertos y que comparte este canal a otros. Estas enseñanzas llegan a otros por medio de estos hombres y mujeres que han entendido que cada uno somos importantes en la extensión del reino de Dios. Padre, gracias. Sigue fluyendo, Señor, todo lo que se necesita para poder tener mejores equipos, para hacer programas con mejor calidad, Señor. Sigue abriendo los cielos para que podamos tener, oh Dios, la mejor tecnología, Señor, los mejores equipos, porque tú, Señor, mereces lo mejor, porque tú eres, Señor, excelso, porque tú eres importante para nosotros, Dios. Gracias te doy. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes y sobre nosotros. Que Dios hoy nos levante con sus brazos, que nos mire a nuestro rostro y nos bendiga para que nos vaya bien siempre. Bendiciones. Recuerde, en cielos abiertos, Dios derrama su bendición para cada familia. Amén y amén.